Ahora sí que pasamos al otro link. No. Dale, lo disfrutas. No sé si el internet lo que es el problema de mi computadora, hoy no puedo, no puedo ingresar en la clase. Oh, Qué bárbaro. Yo creo que es el internet, porque de vez en cuando a mí me sale entrecortado tu voz. sí, a mí también. Silencio. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Puede ver. Se ve bien, profe. Sí, profe. Bueno, pongan todo en silencio su micrófono, por favor. Bueno, por fin. No sé qué es el problema, pero vamos a tratar de dar la clase de cómo se pueda. Bueno, dentro de lo que es la fisiología, debemos saber de que el sistema que domina todo el cuerpo o que le indica al cuerpo qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, cómo moverse, es el sistema neurológico. Entonces, para conocer mejor nuestro cuerpo o quién le domina nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, hay que iniciar, ¿verdad? O hay que dar un poquito más de lo que es el sistema neurológico. El sistema neurológico es el primer sistema que se desarrolla dentro del feto de la madre. Y desde un principio nosotros ya vamos a saber que si tenemos o no alguna patología, si tenemos alguna enfermedad. También vamos a saber si está desarrollado en su totalidad el feto, el crecimiento del feto. Entonces, el primer sistema creado dentro de nuestro cuerpo es el sistema nervioso. Entonces, de ahí partimos de que es el principal sistema que va a controlar y a dominar todo el cuerpo humano. De ello, va a salir o va a representarnos nuestra inteligencia, nuestra, nuestra personalidad, nuestro comportamiento, ¿sí? Todo va desarrollado desde el sistema nervioso. Entonces, para hablar un poquito de lo que es el sistema nervioso, primero vemos de que, y decimos de que el sistema nervioso central
cuando decimos sistema nervioso central, nos referimos a esta zona de la cabeza. O sea, a la zona de la cabeza en sí, ¿verdad? Y en la cabeza se encuentra el cerebro, protegido por el cráneo, protegido por los huesos del cráneo. Eso ya, imagino que ya habrán dado en anatomía, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso central corresponde al cerebro, propiamente dicho, acompañado del cerebelo, que está en la parte inferior del cerebro, más o menos a nivel de la nuca. A nivel de la nuca, ahí se encuentra el cerebelo. Y la médula espinal, que es protegido por la columna vertebral. Entonces, esos tres órganos, forman en sí lo que conocemos como el sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso periférico es lo que se desprende de la médula espinal. La médula espinal de la médula espinal bajan innumerables raíces nerviosas que son los que van a controlar todo el cuerpo, ¿verdad? A través de la conducción nerviosa, a través de los nervios. Va a dominar y va a controlar todo el cuerpo. Entonces, a partir de las raíces nerviosas de la médula espinal, a eso le denominamos sistema nervioso periférico. Para entenderlo mejor, por ejemplo, los nervios que están en el brazo, en el antebrazo, en la mano, ¿sí? Lo que sea en el muslo, la pierna, el pie, los nervios que van por ahí, a eso le denominamos sistema nervioso periférico, que están en la periferia. Y el sistema nervioso central lo denominamos a todo lo que está dentro del cráneo y la columna vertebral. Entonces, para partir de ahí, para entender un poco lo que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se divide en eso? Solamente hacemos esa división para que podamos notar de que en el sistema o a partir del sistema nervioso central vienen todas las órdenes o viene la orden que necesita el cuerpo para sus determinados movimientos o sus determinadas actividades de la vida diaria. La clase anterior habíamos dado músculos, por ejemplo, ¿verdad? Y le había dicho yo que cada músculo posee una raíz nerviosa. Entonces, esa raíz nerviosa que poseen los músculos proviene del sistema nervioso central y es el que le indica cómo debe moverse y qué tiene que hacer. Bueno, dice, el sistema nervioso central se halla protegido por el cráneo y por la columna vertebral, o sea, está protegido por los huesos. Respecto a su origen, debemos decir que es ectodérmico. El sistema nervioso puede dividirse en tres grandes bloques. Y ahí vemos el sistema nervioso central, protegido por las meninges y todo el encerrado en el hueso. Esto es el sistema nervioso central, protegido por las meninges, dice. Todo eso que ven de materia gris, ¿sí? Y el encerrado en el hueso, en el cráneo. Dice, muchas células se especializan en funciones de sostén que forman la neuroglia. El neuroglia es un conjunto de neuronas, ¿sí? Dentro de las neuronas se realiza el intercambio de electricidad, de corriente, ¿sí? El intercambio de información. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. Acá, por ejemplo, vemos el cerebro, donde también forma parte del sistema nervioso central el cerebelo. El cerebro, el cerebelo, y debajo la médula espinal. Dice, en él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Entonces, en el cerebro residen todas las funciones superiores. Aquí están todas las funciones superiores. ¿A qué le llamamos funciones superiores? Por ejemplo, hablar, cantar,
sumar, restar, dividir, multiplicar, resolver cuestiones lógicas, y todo lo que sea referente a la inteligencia que no o que otro ser vivo no posee. El único ser vivo en este planeta que conocemos que es un ser superior somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Porque gracias a este cerebro tenemos una gran inteligencia que hasta hoy día no somos capaces de utilizar en su totalidad, ¿sí? Utilizamos solamente un porcentaje ínfimo de toda la inteligencia que podemos llegar a tener o de lo que podemos llegar a demostrar. Entonces, el ser superior en el planeta Tierra somos nosotros, ¿sí? Gracias a que nuestro cuerpo está preparado de esa manera. Entonces, dice, en él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas. Cuando decimos cognitivas, estamos hablando de inteligencia, de pensamiento, de resolución de problemas, como las emocionales. Y al decir emocionales, estamos hablando de la parte conductual, de mi conducta, cómo me comporto, cómo me comporto y las sensaciones que puedo llegar a tener, de las emociones y de las sensaciones, ¿verdad? El cuerpo humano es una máquina perfecta, creado en todos sus niveles, ¿verdad? Desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo del pie. Es una máquina perfecta creada donde las funciones que realiza son perfectamente acomodadas. Lo que nos diferencian, o sea, funcionamos como una computadora casi de igual manera, ¿verdad? Lo que nos diferencian de las máquinas o de las computadoras son que el ser humano posee sentimientos, o sea, posee emociones, posee sentimientos, y eso lo demuestra a través de las diferentes circunstancias por las cuales atraviesa. ¿Sí? Y eso es lo principal, o sea, principalmente eso nos diferencia de las máquinas, ¿verdad? Porque en realidad el cuerpo funciona como una máquina perfecta. Yo quiero hacer algo y el cuerpo hace. Yo quiero consumir un alimento y el cuerpo consume y eso lo transforma en energía y así sucesivamente. O sea, todo lo que hay yo puedo hacer. Otra de las características principales o fundamentales que tiene el cerebro o que tiene el cuerpo humano es que podemos hacer todas las cosas que nos propongamos. No hay una sola cosa que no podamos hacer. O sea, para el cuerpo humano no existe eso, no puedo hacer. Existe, no sé hacer, pero no existe, no puedo hacer. Nosotros también tenemos, el cuerpo tiene una forma de adaptación. El cuerpo se adapta fácilmente a las circunstancias por las cuales se presenten. Entonces, le pongo un ejemplo. Nadie nace ya sabiendo hablar, por ejemplo. Se le debe enseñar a una criatura a hablar. Nadie nace sabiendo caminar. Se le debe enseñar a una criatura a caminar, hablar, correr, saltar, jugar, etcétera, etcétera. O sea, el cuerpo humano tiene la capacidad de aprender. Tiene toda la capacidad de aprender de la forma que nosotros le podamos enseñar o le podamos mostrar. Entonces, para el ser humano no existe eso, no puedo, o sea, no sé hacer, sí existe, pero no puedo hacer, no existe. Por ejemplo, yo hombre, digámosle, decimos que los hombres debemos saber hacer de todo dentro de la casa, ¿verdad? Saber hacer lo que le denominamos trabajos de mandos medios. Por ejemplo, hacer trabajos de electricidad, de plomería, de albañilería, no sé, de jardinería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Capaz yo no entienda absolutamente nada de electricidad, pero si alguien me enseña
Y si alguien me muestra, enseguida voy a captar y enseguida voy a aprender. Y una vez que aprendí, ya puedo ponerlo en práctica. Entonces paso a hacer. De no sé hacer, paso a sí saber hacer. Entonces fácilmente, por ejemplo, cómo cambiar una bombilla, o sea, cómo cambiar un foco. Alguien me enseña cómo cambiar, la próxima que se quema, yo cambio, aprendí, funciona súper bien. La ducha, se quema la resistencia de la ducha. Una vez me va a enseñar, si quiero aprender también, ¿verdad? Una vez me van a enseñar a cambiar la resistencia, la próxima que se queme la resistencia, yo nomás ya cambio, pruebo, funciona excelente, aprendí. Después ya puedo aprender a cambiar una ducha completa, puedo aprender a instalar un aire acondicionado, puedo aprender a instalar un ventilador. No sabía, pero aprendí. Tampoco no puedo decir, yo no puedo hacer. Claro que puedo hacer. Lo mismo, por ejemplo, no solamente para las mujeres, pero ponemos un ejemplo, ¿verdad? Decimos, no, yo no sé cocinar. Claro, yo no sé cocinar, está bien. Yo no puedo cocinar otra cosa. Yo no sé cocinar. Bueno, vení te voy a enseñar. ¿Qué querés hacer? Bueno, quiero hacer un guiso. Bueno, acá se pone el agua para hervir, para el arroz, no sé. O sea, acá se pone, se pica las verduras de esta manera, se pone la carne, se frita, se mezcla y ya está la comida. Entonces, no sabía hacer, me enseñaron, aprendí y ya puedo hacer. Esa capacidad de aprendizaje rápidamente tiene el cerebro y tiene no solamente el cerebro, sino tiene el cuerpo humano. Por eso van a ver que las criaturas, cuando son pequeñitos, de por ahí hay cosas que yo no le enseñé, pero aprende viendo y aprende escuchando, ¿sí? Porque desde chicos tenemos, o sea, el cuerpo me induce a aprender las cosas. Y a medida que más voy aprendiendo, más inteligente me vuelvo y más y va a funcionar mucho mejor mi cerebro y mi cuerpo humano. Sí, porque el cerebro es un órgano que está preparado para recibir miles y miles de información. ¿Sí? Entonces, para que mi cerebro sea útil y me pueda servir durante toda mi vida, le debo hacer trabajar. ¿Y cómo le puedo hacer trabajar a mi cerebro? Le puedo indicar y enseñarle millones de cosas. Y hoy día tenemos la facilidad de aprender hoy día, cosa que antes no ocurría. ¿Verdad? Antes el aprendizaje tenía que ser de forma presencial. Yo quería aprender algo y tenía que ser de forma presencial. Hoy día, para que yo pueda aprender algo, me basta y sobra en ingresar, por ejemplo, en YouTube. Y si ahí quiero ver un video de cómo cómo preparar una comida, ingreso, veo el video y aprendí ya enseguida. ¿Sí? Ahora, obviamente hay cosas que en Internet no le va a reemplazar al aprendizaje presencial. Y eso va a hacer de que ustedes el día de mañana marquen la diferencia. Si yo quiero ser preparador físico, entrenador personal, personal training, ¿para qué yo me voy a estudiar? ¿Para qué yo me voy a estudiar? ¿Para qué yo me voy a profesionalizar? Voy a mirar nomás un video en Internet y ya voy a aprender de ahí. Claro, vas a aprender cosas básicas que se puede poner en práctica. ¿Quién no? ¿Quién dijo que no? Pero las cosas importantes que le van a servir para su profesión o que les va a servir el día de mañana y esos pequeños detalles que no te va a decir en internet, te va a decir el profesor en clase o te va a indicar el profesor en una clase virtual que en internet no vas a encontrar. Entonces, estas son las pequeñas cosas que van a marcar la diferencia y que ustedes el día de mañana van a poder enseñar y van a poder demostrar de que de que están haciendo lo correcto, ¿sí? Y que la persona no se guíe nomás por lo que puede ver algún video en internet. Hay cosas y cosas, ¿verdad? Hay cosas básicas que sí podemos ver y que podemos aprender y poner en práctica, pero cosas puntuales y específicas como ser un profesional, eso implica de que yo tenga que gastar únicamente por mi estudio
y que se me tenga que enseñar de la mejor manera posible. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Correcto. Sí, profe. Bueno, Profe. ¿están entendiendo? ¿Hay alguna consulta hasta ahora? No, excelente. Bueno, entonces, órgano principal de la inteligencia, el cerebro. El cerebro no está de adorno en mi cabeza. El cerebro no está de adorno en mi cabeza. ¿Entienden? Yaipurú, utilicemos toda la capacidad que tiene mi cerebro y mi sistema nervioso y démosle una utilidad buena. Entonces, el día de mañana que ustedes sean profesionales y enseñen a otras personas a realizar una actividad física o a realizar un ejercicio físico, prepárenle principalmente a su cerebro para qué, para planificar y organizar lo que voy a dar o lo que voy a enseñar. No vayamos a improvisar. No seamos como los otros personal training que se van a improvisar una clase o dos clases o un día de entrenamiento. Marquemos la diferencia desde el primer día y planifiquemos nuestro trabajo. Utilicemos el cerebro pensando en qué puedo hacer, cómo puedo hacer, cuánto tiempo puedo hacer. Entonces, con una buena planificación, llego al gimnasio, llego a la escuela, llego al club, sea donde sea, bien preparado, ya con una estrategia de enseñanza, con una estrategia de ejercicio. Entonces, aplico nomás ya eso y así sucesivamente voy a ir planificando de acuerdo a la cantidad de alumnos que tenga, de acuerdo a la cantidad, a los tipos de ejercicio que quieran hacer o que lo que quieran lograr. Entonces, este pequeño órgano que está ahí, que en realidad no es tan pequeño, tratemos de utilizar todo lo que se pueda. No tengamos adorno nomás la cabeza ahí con un cabello lindo, con un pelo largo, con un cabello negro, rubio, castaño, no. Que lo que me representa y lo que me diferencia va a ser mi inteligencia, va a ser que en tanto aprendí yo de los demás. Y increíblemente una persona que más o menos aprendió más que el otro, le va a avasallar luego con el conocimiento y le va a avasallar con la práctica. Entonces ustedes tienen que manejar las dos cosas. Manejar el conocimiento teórico, la parte teórica, la parte de la lectura y más que nada la parte práctica. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que más o menos ahí le quiere hacer competencia, ustedes le van a avasallar con todo lo que ustedes aprendieron. Y eso no va a marcar la diferencia de los demás. Entonces, todo esto que está acá, todo lo que ven acá en esta imagen, que es el cerebro, la parte interna del cerebro, el cerebelo, la médula espinal, a todo eso le llamamos encéfalo. ¿Sí? Habrán escuchado, por ejemplo, en el noticiero o en algún lugar que habrá dicho, tuvo un traumatismo cráneoencefálico. Por ejemplo, dice, ¿verdad? Y a eso se refiere, el encéfalo se refiere a todo lo que está dentro del cráneo. ¿Y quiénes forman el encéfalo? El encéfalo forma el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. ¿Sí? Ellos forman el encéfalo. Y parte importante también del sistema nervioso es la médula espinal. Entonces, se divide en dos bloques que son el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Eso es para ir sabiendo. Después, por ejemplo, acá, dentro del encéfalo, dice, por ejemplo, que el cerebro, este cerebro, tiene lóbulos, dice, tiene 4 lóbulos. ¿Sí? Este cerebro tiene 4 lóbulos. O sea, se divide en 4 porciones, otra vez, en 4 partes. ¿Sí? Realmente el cerebro se divide en 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. O sea, se parte en 2 el cerebro. ¿Sí? Ven, esta es una imagen así de forma lateral, donde se partió el cerebro. ¿Sí? Este es un hemisferio
Y de este lado está el otro hemisferio. O sea, se divide en 2 hemisferios. Pero en sí se divide en 4 porciones otra vez que más o menos tiene el nombre de los huesos del cráneo. Dentro de los huesos del cráneo vamos a encontrar el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso occipital. Entonces, de acuerdo a los huesos, el cerebro también se divide en 4 porciones. ¿Sí? Que le llamamos, a esas porciones le llamamos lóbulos. A esas porciones le llamamos lóbulos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, que está en la frente. Sí, acá en la frente se encuentra el lóbulo frontal. A continuación del lóbulo frontal de la frente, aquí en la parte más alta de la cabeza, en la parte más superior, más alta de la cabeza, se encuentra el lóbulo parietal. El lóbulo parietal. Aquí en esta zona, donde está alrededor del oído, alrededor de la oreja, ahí se encuentra el lóbulo temporal. El lóbulo temporal. Y en la parte posterior, en la nuca, ¿sí? En dirección ya del cerebelo, ahí se encuentra el lóbulo occipital. Entonces hay 4 lóbulos. El lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Sí? ¿Por qué le estoy mencionando esto? ¿Por qué le estoy mencionando Profe, eso? permiso. Sí. Te escucho. ¿Cuál sería el tronco del encéfalo? Después le muestro. Le muestro enseguida. Bueno, ¿por qué le muestro por qué le indico los lóbulos del cerebro? Porque cada lóbulo, o sea, cada parte cumple una función específica, ¿sí? Y debemos manejar más o menos cuáles son esas funciones específicas que cumple el cerebro. Entonces, comenzamos de atrás hacia adelante. El lóbulo occipital, dice. El lóbulo occipital, esta parte, la parte posterior, la parte de la nuca. La parte de la nuca, ahí se encuentra el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, una de sus funciones principales se encarga de la visión. Entonces, por eso es que cuando tenemos algún golpe en la parte de la nuca, nos afecta directamente a la vista, ¿sí? O inclusive un fuerte golpe en la zona occipital nos va a dejar inconsciente y nos vamos a desmayar o se nos va a nublar totalmente la vista. ¿Por qué? Porque el nervio que controla los ojos o la visión proviene del lóbulo occipital, ¿sí? Entonces viene de acá de atrás, viene el nervio que va en forma recta y controla la visión. Una de sus funciones es el control de la visión, el lóbulo occipital, ¿sí? El lóbulo parietal, dice, es el órgano de la sensación, o sea, de los sentimientos, ¿sí? De los sentimientos y kinésicos, dice. Habla de, por ejemplo, de los movimientos, ¿sí? De los movimientos inteligentes, digámosle, del pensamiento, del razonamiento. Es el lóbulo parietal. El lóbulo temporal, que está alrededor de la oreja, alrededor del oído, se encuentra el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal, una de sus funciones, dice la audición. Claro que va a ser la audición si está alrededor de la oreja. Controla la audición y acerca del hipocampo la olfacción, dice. Y también parte importante de los sentidos, ¿sí? ¿Cuáles son los sentidos? La visión, la olfacción, la audición, el tacto, el gusto, ¿sí? Esos son los sentidos. Entonces, más o menos, el lóbulo temporal también se encarga de los sentidos.
Y por último le tenemos al lóbulo frontal, el que está en la frente. El lóbulo frontal, más que nada, se encarga, dice, del juicio, ¿sí? O sea, eso que nos hace pensar antes de actuar o antes de hacer las cosas, ¿sí? El que nos determina si está bien o si está mal lo que estamos haciendo. Ese es el lóbulo frontal, el juicio, la percepción y la zona motora. La zona motora, la zona motriz, la zona de movimiento. A eso se refiere con la zona motora, ¿sí? La zona de los movimientos. Dice, los lóbulos frontal, parietal y temporal, frontal, parietal y temporal, se encargan del aprendizaje y del lenguaje, ¿sí? Es decir, que toda la parte de la inteligencia se da en esta parte, frontal, parietal y temporal, ¿sí? Acá se desarrolla la inteligencia y el aprendizaje. Todo lo que aprendemos se da acá en esta zona. Y más que nada, el lóbulo occipital es controlar la visión, ¿sí? Entonces, eso es algo importantísimo que debemos saber, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a por ejemplo, si yo tengo problemas en la motricidad, o sea, si yo tengo problemas para desplazarme, para moverme, porque van a encontrar, increíblemente, van a encontrar personas adultas, jóvenes adultos, ¿verdad? Un joven adulto es a partir de los 18 años. Es joven todavía, pero ya pasa a ser adulto por la edad. Hay jóvenes adultos de 18, 20, 22, 25, inclusive hasta los 30 años, que ustedes le van a indicar un tipo de ejercicio o un tipo de movimiento que tienen que realizar y no puede hacer. Y no puede hacer y no le sale. Y practica 3 o 4 veces y no le sale. Es porque tiene un problema en la zona, posiblemente tiene un problema en la zona frontal. No captó bien, no aprendió bien, entonces tiene problemas para movilizarse, para moverse. Esa motricidad fina no está aprendiendo y necesita de más atención, necesita de más enseñanza. Esa persona hasta que aprenda a realizar esos movimientos, más que nada, esos movimientos coordinados, lo que cuesta hacer inclusive a nosotros mismos. Hay movimientos coordinados que no podemos hacer, que no nos sale de una. Y eso necesita de que yo practique varias veces hasta que mi cerebro pueda captar esa coordinación. Y una de las coordinaciones que cuesta muchísimo, por ejemplo, es con la escalerita. ¿Conocen esa escalerita, verdad? Que se pone por el suelo, ¿sí? Esa escalerita que va por el suelo. Y con la escalerita hay millones de ejercicios que se pueden hacer. Y eso es lo que normalmente le cuesta mucho a las personas, aprender cómo tenés que moverte, porque hay que hacer movimientos de pierna y movimientos rápidos de pierna y coordinados. Y ahí, por ejemplo, te das cuenta de que no aprendió bien, no tiene bien esa buena coordinación. Significa que en cierta parte de su cerebro no se desarrolló todavía o no aprendió todavía como debe ser. Y eso hay que enseñarle bien. Bueno, aquí también, en distintas partes el cerebro se divide, ¿verdad? Acá podemos ver en esta imagen grande, ampliada. Y, a ver, el tronco del encéfalo es esta parte. A esto le llamamos tronco del encéfalo. ¿Sí? Esto es el cerebelo y debajo del cerebelo se encuentra el tronco del encéfalo. Acá, donde dice tallo cerebral. Tallo cerebral es lo mismo, tallo cerebral es lo mismo que decir tronco cerebral. Esta pequeña porción. Ustedes van a ver la imagen y parece enorme, ¿no? Ese mide 2 centímetros. 2 centímetros a 3 centímetros de largo nomás tiene. Pequeñísimo, pequeñísimo. Esto mide de 2 a 3 centímetros nomás, mide este
tronco cerebral. Y acá aparentemente es largo, enorme, no. Estos son pequeñitos, el tronco cerebral. Y acá en esta imagen van a ver lo que yo les decía. Acá se ve demasiado bien. Este que está de rosa, el lóbulo frontal. Este así de forma amarilla, blanca, lóbulo parietal. Este amarillo, el lóbulo temporal. Y por último, el color lila, el lóbulo occipital. En esta imagen está pintado y ahí se ve bien los 4 lóbulos en los cuales se divide el cerebro, ¿verdad? Aquí también podemos ver bien diferenciados los lóbulos. Esta es una imagen más real de lo que es el cerebro. De esa manera. Esto es un corte así longitudinal. Esto es un corte longitudinal, así de largo. Entonces aquí se parte, es de la parte interna del cerebro. Y está la anatomía general que están dándote ahora, me imagino ahora. Después de la anatomía general, se divide en varias ramas otra vez, ¿verdad? Una de las una de las ramas de la anatomía general se denomina neuroanatomía. La neuroanatomía estudia todo lo que es el sistema nervioso y es uno de los más largos y extensos que hay del cuerpo humano, la neuroanatomía. Estudiar todo el sistema nervioso es larguísimo. Imagínense que nosotros estamos dando las cosas más importantes nomás. Y dentro del cerebro hay, acá por ejemplo dice hipotálamo, glándula pituitaria, tálamo, cuerpo calloso, formix, todo eso hay que estudiar en neuroanatomía. Y hay que saber para qué sirve, cuánto mide, cuál es su tamaño, dónde está ubicado, infinidad de cosas. Por suerte nosotros vamos a estudiar eso, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar lo que estamos viendo es cómo funciona el sistema nervioso, ¿verdad? Nuestra fisiología más que nada es cómo funciona este sistema nervioso. Dentro de todo ello, también podemos mencionar de que el cerebro ocupa, o sea, pesa 1,2 a 1,5 kilogramos. O sea, el cerebro solito pesa 1,5 kilos en nuestra cabeza. Más el cerebelo, la médula espinal y todos los nervios, en total, todo el sistema nervioso pesa alrededor de 3 kilogramos. O sea, 3 kilos de mi cuerpo corresponde al sistema nervioso en sí, ya sea sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. ¿Entienden? 3 kilos yo tengo que soportar en la cabeza. Muy bien.